Yo pasé mi infancia en el campo en Formosa. Era un caserío, 4 casas posiblemente, muy distanciadas unas de otras, que se llamaba La Frontera. No estaba lejos de la real frontera con el Paraguay. Las noches de tormenta con las nubes bajas en el horizonte se veían los reflejos de las luces de Asunción. Viví en el mismo contexto de cultura mágico-animista que Enrique Pillon Rivière, los mismos duendes, el Yasuya Teré de la siesta, que es un enano rubio que se esconde en los maizales, así que hay que tener mucho cuidado a la hora de la siesta, no ir por ahí. El Pombero Bota, que es un hombre alto, delgado, vestido de negro, de las noches, sobre todo las noches de luna nueva, o sea, las noches oscuras. A Pillon Rivière, jocosamente, solían decirle el Pombero Bota. Tenía en invierno un sobre todo negro, y entonces, bueno, le cabía de alguna manera el nombre. También, por supuesto, teníamos el lobizón del pueblo, de este caserío, que era un peluquero, era el peluquero, todo el mundo sabía que era lobizón, por lo cual era un hombre solitario, un hombre que por supuesto no tenía novia, no iba a los bailes, era muy ensimismado, o sea que tenía bastante el physique du rôle, digamos, diurno de un lobizón. Yo viví hasta los 12 años allí y luego pasé mi adolescencia en una pequeña ciudad, en Colón, Entre Ríos, a orillas del río Uruguay, y a los 17 años vine a Buenos Aires para estudiar psicología. Y bueno, como suele suceder, ya me enamoré de la ciudad, me quedé y no podría vivir en ninguna otra parte que no fuera en Buenos Aires. Estudié psicología y en el año 66, yo estaba acercándome a mitad de la carrera aproximadamente, y aconteció el golpe de Onganía. Y sobre todo lo que más me afectó fue la noche de los bastones largos. Yo, Juan Carlos Onganía, juro por Dios nuestro Señor y estos santos evangelios desempeñar con lealtad y patriotismo el cargo de presidente de la Nación y observar fielmente los fines revolucionarios, el Estatuto de la Revolución y la Constitución de la Nación Argentina. Cuando se produce el golpe, todas las facultades, las distintas facultades de la Universidad de Buenos Aires
son tomadas por los estudiantes en repudio al golpe de Estado. Yo estaba en Filosofía y Letras, estaba la carrera de Psicología, Sociología, Filosofía, Letras. Estábamos en la Avenida Independencia y La Rioja. Y tomamos la facultad. Bueno, es historia conocida que todas las facultades fueron desalojadas, se rompió la inmunidad universitaria, la autonomía universitaria, la policía tenía prohibido entrar a las facultades, irrumpió en las facultades, sacó en todo el mundo a punta de pistola, golpes, palos, etc. Y en repudio a ese acto renunciaron absolutamente todos los profesores. O sea que después de esa noche de los bastones largos, mi facultad de psicología quedó cerrada y vacía. No teníamos ningún profesor. Fue un sentimiento de desolación y también un cierto resentimiento tal vez contra nuestros profesores porque nos habían dejado solos. O sea, los alumnos estábamos desamparados solos en la facultad. Hubo miles de rumores que la facultad cerraba, que psicología no iba a existir más, que ninguna ciencia social, que era una fábrica de zurdos, con lo cual no iba a existir más. Pero bueno, al tiempo reabrieron la facultad. Por supuesto, ya no era mi facultad. Era un edificio todo pintado de blanco, no había ningún cartel pegado en las paredes, no había pasacalles cruzando el hall. Todas las ventanas tenían prolijas ventanitas con un vidrio, así alguien podía espiar desde el exterior qué pasaba en el aula. Había señores muy pulcros y de pelo cortito paseándose por los pasillos y mirando a través de estas ventanitas. Por supuesto todos sabíamos que eran canas, que eran policías. Yo decidí continuar en ese lugar extraño donde tenía que permitir que me revisaran la cartera, que me sacaran los documentos, ¿no? Como una humillación, porque quería recibirme de psicóloga, quería obtener mi título, quería graduarme. Pero en el año 67 encuentro un pequeño aviso en el diario La Opinión que decía carrera de psicología social y uno de los docentes era Blecher. Y Blecher era justamente el docente que a mí me tocaba cursar en el cuatrimestre siguiente y yo estaba muy expectante, digamos, de esa materia. Con lo cual yo dije, no, yo me anoto acá porque quiero tener a mi docente, quiero tener a Blecher como docente mío. Entonces me anoto en la Escuela de Psicología Social y ahí tengo la sorpresa de que no solamente está Blecher, sino que está el maestro de Blecher, que es Enrique Pillon-Rivière. Así conozco a quien fue mi maestro y es mi maestro en la vida, en la profesión, como modelo, como referente. Una de las primeras cosas que me impresionó, porque Pillon-Rivière dio todas las clases de primer año, absolutamente todas, durante todo el año lo tuve como docente, y el auditorio era muy llamativo, porque era un auditorio absolutamente heterogéneo. Yo venía de la facultad donde todos éramos más o menos jóvenes, por ahí había alguien un poco mayor, pero en general éramos todos jóvenes, y ahí había de todas las edades, de todas las profesiones, había obreros, sindicalistas, psicoanalistas, docentes, inclusive había damas de clase alta, porque venían con capelinas, venían con sombreros, o sea que era muy impresionante ver a un sindicalista, ¿no? Rudo, corpachón, de manos curtidas, y ver estas damas, ¿no? Con su sombrero,
Era muy, muy insólito, ¿no? Esa heterogeneidad. Para Pillon parecía natural porque daba la clase normalmente. Eh, También el estilo de Pillon. Por un lado, este estilo, digamos, donde tenía muchos matices campesinos. Por ejemplo, él decía, pensar que la pulsión es la causa de las conductas agresivas o amorosas, dice, es como poner el carro adelante del caballo, ¿no? Y ese tipo de metáforas campesinas, de campo, a mí me resonaban muy eh, emotivamente, podríamos decir. También recuerdo que durante el gobierno de Isabelita, él decía, es el primer país que tiene un quiz de presidente. Y yo no sé si ustedes saben, pero los quizzes tienen una naricita así como media respingada. eh, y era tal cual, una caricatura de Isabelita podría ser la de un quiz. O cuando hablaba de la megalomanía, digamos, del paranoico, y decía, se inflan como un pavo, ¿no? Tenía ese tipo de metáforas que resonaban, digamos, en escenarios campesinos. Eh, Pillon-Rivière era muy heterogéneo también en su manera didáctica, porque por un lado podía dar conceptualizaciones muy abstractas, eh, ¿no? De una densidad teórica, pero al mismo tiempo podía rápidamente pasar a una broma, a un chiste, a una metáfora, a un ejemplo de la vida cotidiana, y toda esa heterogeneidad en su decir, en su transmisión, era muy rica y muy, muy seductora, muy, muy encantadora. Cuando yo estaba en cuarto año, porque la carrera duraba 5 años en ese momento, cuando estaba en cuarto año era la tarea de observación. Y Pillon-Rivière daba un seminario en el Hospicio Borda. Y pidieron voluntarios, quienes querían observar y hacer crónicas de ese seminario. Yo me ofrecí y fui durante todo el seminario a tomar crónicas de sus clases y de las preguntas y las actividades que se hacían, pero lo que quisiera transmitir es la impresión que a mí me causó la primera vez que entramos al hospicio. Yo entré con Pillon y se nos aproximaron enseguida psicóticos que andaban caminando por ahí, inclusive estaba Coquito, un famoso microcéfalo del hospicio, y entonces se acercaban, mamita, dame un cigarrillo, dame una moneda, papito, y venían y como que nos rodeaban y se nos pegaban, y a mí me daba una cosa como de aprensión, digamos, ¿no? Porque tenían feo olor, estaban sucios, eran arbitrarios, pero lo que a mí me causó una profunda impresión era ver la naturalidad con que Pillon-Rivière los acogía. Los recibía, los abrazaba, los palmeaba. eh, era como natural y les diría que hasta alegremente, ¿no? Había una cosa como de transmisión de bienestar. Y por un lado me llamó la atención, ¿no? Como una escena amorosa con los psicóticos. Y después pensé que él estaba aprovechando esa oportunidad para hacer una intervención terapéutica. O sea, porque era muy acogedor, ¿no? Que uno imagina que el psicótico es lo que más necesita, ¿no? Un desamarrado del mundo, encontrar a alguien que lo amarre, ¿no? Que lo acoja. Esa fue una experiencia que me tocó, ¿no? Ver este amor de Pillon. Eh, durante la carrera también sucedió
No, yo ya estaba recibida. Eh, yo egresé en en el 71. Yo supervisaba con Pichon Rivière y trataba de llevar lo más prolijamente posible las crónicas y el discurso de mi paciente eh, lo más textual posible, porque consideraba que eso era lo valioso a llevar a la supervisión. Pero Pichon me preguntaba, ¿cómo vino vestido? ¿Qué apellido tiene tu paciente? ¿En qué barrio vive? ¿Cómo sus abuelos son inmigrantes? ¿De qué país? ¿Tuvo muchas mudanzas, muchos cambios, muchos duelos? Eran todas preguntas que yo decía, pero ¿para qué me pregunta esto? ¿Qué tiene que ver esto con mi paciente, con lo que dijo mi paciente en la sesión? Al tiempo me di cuenta que lo que él me preguntaba era lo que mi paciente no me iba a decir. Nunca iba a estar en el lenguaje, en el discurso explícito de mi paciente. Pero sí era importante que yo lo supiera porque él era portavoz de ese contexto. Él era emisario. Y si yo quería entender su discurso, tenía que entender también portavoz de qué contexto estaba haciendo y que la única manera de saberlo era contestando esas preguntas de Pichon Rivière. En 1974, Pichon Rivière fue amenazado por la AAA. Llamaron a la escuela y dijeron cierren esa fábrica de zurdos. Y fue muy gracioso porque la secretaria entendió fábrica de churros, con lo cual dijo no, equivocado, y colgó. El segundo llamado fue más enérgico, más explícito, y dijo cierren esa fábrica de zurdos y Pichon Rivière que se vaya del país o lo matamos. Este mensaje, por supuesto, causó un gran revuelo entre todos nosotros. Se abarajaron, se hicieron cientos de reuniones, se abarajaron varias posibilidades, adelantar las vacaciones de invierno y cerrar antes para dar un paréntesis a este hecho y poder tomar una mejor decisión. Pichon Rivière se opuso a todas las hipótesis posibles. Él dijo, seguiremos acá, la escuela seguirá abierta, yo voy a estar y si es necesario los voy a estar esperando. Con lo cual, todos seguimos, nadie se fue de la escuela. Con temor, teníamos temor, estábamos como muy expectantes, todos los sonidos fuertes, digamos, una frenada brusca en la calle, un portazo, o sea, cualquier sonido estridente, digamos, producían sobresaltos. Una vez yo estaba dando clase y de repente en el medio de la clase suena un alarido grupal, con lo cual yo instintivamente me paro, varios alumnos también se paran, hay todo un alboroto, hasta que alguien dice, no, están dramatizando en el salón acá contiguo. Bueno, era Oscar Briqueto, con lo cual cuando termino de dar la clase en el recreo casi lo mato, porque le digo, no me hagas esas cosas, Oscar, pegar un grito en este contexto. Y en el momento de la clase había silencio, con lo cual era mucho más sobresaltante ese grito grupal. Se tomaron recaudos en el sentido de que se siguieron dando clases, en vez de hablar de dialéctica se hablaba de dinámica, pero se preservó todo lo máximo posible la transmisión y todo lo que fundamentaba el ECRO de Enrique Pichon Rivière.
a raíz de esta amenaza, Pichon Rivière vivía a media cuadra de mi casa. Y como los secuestros eran a la noche, se decidió que era conveniente que no durmiera en su casa. Con lo cual me pidieron si yo podía albergarlo durante la noche, yo dije que sí. Yo vivía con mi hija, que en ese momento tendría unos 4 años aproximadamente, que fue a vivir con el papá durante el tiempo que tuviera que alojar a Pichon Rivière, y yo lo pasaba a buscar a las 8 de la noche. Pasaba a buscar por la casa. Él siempre tenía o una conferencia o una exposición de arte, lo esperaban en un vernissage, esperaban sus críticas respecto de los cuadros o de lo que se exponía. Terminaba ese momento, entonces había que ir a cenar. Su restaurante preferido era Edelweiss, ahí en Libertad, entre Corrientes y Lavalle. No, sí, entre Corrientes y Lavalle. Comíamos ahí, él siempre conocía a alguien que se acercaba o hablaba con el mozo, era como un entorno muy familiar, digamos, para él, pero salíamos del restaurante y él quería ir a las librerías de Corrientes, de la calle Corrientes. Entonces íbamos a las librerías y él compraba montones de libros y demás. Y bueno, yo le decía, bueno, volvamos, no, vamos a tomar un café, así hojeo los libros, en el café también se cruzaba con personas conocidas que se acercaban, hablaban, bueno. Cuando terminábamos, supónganse, eran las 2 de la mañana, y entonces yo decía, bueno, vamos a casa, porque además me habían dicho, trata que se acueste temprano, pero era imposible, para mí era imposible. Cada vez que yo sugería que nos fuéramos a dormir, él empezaba con otra actividad. Y una de las actividades, o sea, después de que salimos del café, él quería recorrer Buenos Aires. Entonces íbamos, yo tenía un Fiat 600, así que esa era la máquina, digamos, que llevaba a Pichon de recorrida por Buenos Aires. Entonces él me iba señalando me acuerdo que en un momento me dijo, vamos a Belgrano, a tal calle, para acá, miraba, ahora vamos a tal otro lugar. Y él no me decía nada, o sea, yo no sabía por qué me llevaba a recorrer ciertos lugares de Buenos Aires. Más adelante pensé que él estaría nostálgico o tal vez estaría pensando que era un ritual de despedida, ¿no? Como recorrer la ciudad. Él moriría 3 años después, en el 77. Es una hipótesis, tal vez me llevaba a recorrer Buenos Aires para despedirse o para reencontrarse con lugares, espacios que fueron significativos. Yo creo que en Belgrano me llevó a una casa que ya no existe, que fue derrumbada, donde él vivió con su segunda mujer, con Coca, como le decían, y él tenía ahí también una clínica, trabajaba en equipo, y era como una especie de petit hotel, como un petit hotel de Belgrano. Digo esto porque se lo mencioné a la hijastra, ¿no? A Elena Bajstrocki, hijastra de Pichon, hija de Coca, su segunda mujer, y ella me dijo, debe haber sido esa casa que él pidió ir a ver, ir a visitar. Bueno, en junio del 77, Pichon cumplía 70 años y se decidió hacer una gran fiesta en homenaje a él en el Teatro Ya. Se invitó a toda la escuela y cuando yo llegué a ese festejo, el teatro estaba repleto, absolutamente desbordado de gente. Toda la platea alta, gente en los pasillos, o sea, estaba pero absolutamente
lleno. Y también ahí los que pasaban a homenajear a Pillon eran poetas. Me acuerdo que estuvieron los hermanos Espósito, Homero Espósito, que dijo una frase, no sé si la voy a recordar, algo así como si no hubiera sufrido mucho, no hubiera conocido tanto, que fue una frase a Pillon. Estuvo Lupi recitando los cantos de Maldoror del conde de Lautremont. Estuvo Ulises Barrera, que se consideraba discípulo de él. Hubo psicoanalistas, muchos psicoanalistas que estaban en el exterior, habían emigrado por la dictadura del 76, esto era junio del 77. Mandaban telegramas de felicitaciones, querían estar presentes. O sea que el desfile de todos los que se consideraban discípulos de Pillon eran absolutamente disímiles. Eran músicos, filósofos, poetas, tanguistas, deportistas, psicoanalistas y por supuesto psicólogos sociales. En un momento, una imagen que a mí me quedó grabada, que la gente empezó a aplaudir, 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 y él se paró de su butaca y se acodó en el escenario. Estaba parado y acodado en el escenario, ¿no?, que estaba a esta altura más o menos, y miraba la platea, ¿no? Y era una imagen muy conmovedora porque era una figura, ¿no?, frágil ya, delgado, pero recibiendo ese agradecimiento tan multitudinario, y él en su fragilidad sosteniendo esa presencia y ese homenaje. Era muy emocionante porque todos sabíamos que era festejarle el cumpleaños y era una despedida. Y a los 15 días murió.